Yeah, we call him Jazz Effect, huh? Gonzo, Young Boss, huh? That's right. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de un tema específica, más o menos la razón principal en que abrí el channel y que tuve la idea para empezar mi canal aquí en YouTube. El tema es de skincare coreano y asiático. Como bastante gente me han preguntado de esto, como amigos de la escuela o conocidos o en el trabajo, les quiero pues hacer un video que es informativo y que les puede dar información que tal vez no han podido encontrar en otros lugares. Aunque existe bastante videos ahora y bastante blogs y otros recursos que uno puede usar para encontrar la información sobre cosméticos coreanos y asiáticos, siento que no hay mucha información disponible en español. Y eso pues afecta porque hay muchísima gente, yo sé que en Latinoamérica especialmente, que están metiéndose mucho a K-pop, a K-dramas y belleza coreana, asiática, que les gustaría saber las mismas cosas. Entonces, en este video me gustaría hablar de ciertas preguntas que me han preguntado mis amigos y ciertos temas que están alrededor del el topic de cosméticos coreanos y asiáticos. Entonces, primero que todo me gustaría hablar de cuál es el hype, por decir, sobre cosméticos coreanos y japoneses y asiáticos pues en general. ¿Por qué tanta gente se está interesando más o menos recientemente, en los últimos 2 años, 3 años, sobre el tema de cosméticos asiáticos? Entonces, primero que todo, creo que detrás de que se está yendo popularizando los dramas coreanos, K-pop y estilo coreano sobre el mundo en los Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica, creo que bastante gente le ha demostrado interés en no solo el estilo o el fashion o la comida y cosas así, pero también en los cosméticos, porque pues tienen el piel bien bonito y bien son famosos por tener bien cuidado el piel y bien lisito, limpito. Pero yo solo quiero decir que aunque la belleza coreana me ha servido muchísimo a mí y a mucha gente que yo conozco y bastante gente pues que ha hablado antes que yo sobre belleza coreana y asiática, no necesariamente es la solución mejor para todos. A mí, como me ha funcionado muchísimo, me gustaría compartir eso con ustedes para que ustedes puedan usar las cosas adecuadas o encontrar productos que a ustedes les encantan también. Muchísimos temas míos me han preguntado cómo me metí al mundo de belleza coreana y asiática. La verdad que empezó cuando fui a la universidad. Mi primer año, una de mis mejores amigas, que aún en día somos buenas amigas, Jane Añón, si la estás viendo, la conocí cuando entré a la universidad y me introdució como a las películas coreanas y me ayudó más o menos que cuando yo estaba como empezando mi interés en dramas y música y K-pop y todo. Y pues detrás de eso, después de ver muchísimos los idols y de los dramas, me encantaba, me empecé a fijar como que qué bello tenían su piel las mujeres y los hombres, los dos, viejitos, chiquitos, de todas edades, bello tenían su piel. Y como yo en mi primer año estaba muy estresada, no comía bien, comía bastante comida que no era sana para mí. Como uno está estresado cuando entra en la universidad. Yo tenía bien maltratado mi piel y quería buscar una solución para mí, para poder mejorar mi piel y mejorar mi autoestima. Y si había solución, la quería encontrar. Entonces, detrás de eso busqué, como me metí muchísimo a belleza asiática y coreana,
específicamente porque por los K-pop y el K-drama y estaba buscando bastante los productos que estaban usando o estaban que tenían comerciales durante los dramas y así para ciertas marcas. Entonces detrás de eso he usado bastante productos que tienen como diferentes propósitos. Y la verdad que hay productos que me han funcionado súper bien y hay productos que jamás los quiero usar otra vez en la vida. Entonces eso es más o menos lo que me gustaría compartirles a ustedes. Varios de los brands que yo he usado son Innisfree, Vanilla Co, VDL, Clio, The Face Shop, Skin Food, Etude House. Todos estos, Misha también, todos estos son marcas que yo he probado antes y lo he usado, no todos los productos, pero varios productos como los más famosos o lo que sea. Entonces me gustaría platicarles a ustedes o decirles, estos me han gustado muchísimo o estos no se los recomiendo tanto detrás de los videos. Una de las siguientes preguntas que me han preguntado mis amigos es que ¿por qué los productos coreanos y asiáticos la mayoría de las veces son más económicos que unos productos de Europa o Francia o los Estados Unidos? Y la razón en que yo creo y que he leído es que en Asia y en particular en Corea y Japón y China también, las personas le dan mucha atención a su belleza de la cara y se cuida muchísimo su cara y su piel. Y entonces de una edad muy temprana aprenden a usar productos para cuidarse de su piel. Y esto es algo que durante toda la vida mujeres y hombres se enfocan muchísimo en cuidarse de su piel. Entonces yo creo que esto ha contribuido muchísimo a que hay varios productos y hay muchas marcas que venden sus productos a un precio más razonable. Pues, y esto es súper bueno para nosotros, que estamos acostumbrados a pagar muchísimo más para productos acá en los Estados Unidos o en Latinoamérica o en Europa y otras partes del mundo. Porque no es algo tan común. Entonces, y está muy desarrollado la industria de cosméticos en Asia y entonces esto ha dejado que hayan productos como BB Cream que se resultó por todo el mundo después de que empezó en Corea. Ellos están mucho más avanzados que nosotros tal vez en los Estados Unidos, como hay muchísima atención constantemente en mejorar, innovar los productos allá. Yo creo que esto ha dejado que se desarrolle muchísimo en la industria de cosméticos. Que todo esto es bueno para nosotros porque para personas que están interesadas en mejorar su piel, esto nos deja saber que hay productos que están disponibles para nosotros que tal vez no existen en los Estados Unidos. Entonces simplemente hay que buscar. Entonces eso me sigue a la próxima pregunta que me han hecho mis amigos, que es, hay tanta información, hay tantos recursos que uno puede usar ahora. Entonces, ¿cómo uno puede saber que algo es correcto o es reliable? Yo creo que hay que usar su best judgment. Pueden decir que le pueden hacer esto y esto y esto, pero tal vez solo le hace una cosita, y si uno cree que eso es suficiente para continuar a usar el producto, entonces continúa a usarlo. Pero también hay productos que yo he probado que fatal, no me han usado para nada, me salen espinillas o reacciono mal al producto y de inmediato dejo de usarlo. Aunque dice que me va a mejorar esto y esto y esto, no hay razón de seguir un producto, ¿verdad? Pues hay que pensar un poquito y saber que va a haber bastante información disponible, aunque tal vez no en español, pero en inglés o en coreano y todo. Y hay que usar su mejor judgment cuando escogiendo los productos. También otra cosa que me gustaría platicarles es que, aunque sean que hay bastantes productos disponibles de todos tipos de marcas, de todo tipo de soluciones y cosas así, sí hay que tener precaución con los productos que son tan baratos que tal vez no sean tan buenos para su piel. Y yo creo que yo he tenido bastante experiencia. Empecé
con lo más básico y he subido a usar cosas mucho más altas ahora. Entonces siento que les puedo compartir eso a ustedes para que ustedes sepan cuando estén escogiendo sus productos. Tal vez no probar, bueno, tal vez saber cosas cuando uno está escogiendo que les puede ayudar a ustedes a hacer decisiones que son mejores para su piel. Una de las preguntas finales que me han hecho bastante mis amigos es ¿qué son ciertas cosas que uno puede buscar? Como ciertas palabras que uno debería de buscar cuando tratando de encontrar productos que son buenos para usted. Y en mi opinión, esto tiene que ver más con el tipo de piel que uno tiene y los tipos de metas que uno quiere llegar a con su piel. Como por ejemplo, si uno tiene piel que ya está con un poco de años de más y uno quiere prevenir arrugas o manchas y cosas así, uno tiene que buscar para productos que dicen brightening o también whitening. Pero antes de que reaccionen mal para eso, whitening para productos asiáticos y coreanos no específicamente significa whitening, como blanqueando su piel. Significa que tal vez que uno tiene manchas del sol o manchas de cicatrices de acné o algo así, que yo tenía bastante de eso. Yo tenía bastantes cicatrices que me habían manchado y que me habían dejado muchas como puntos en mi piel que no se veían bien, pues, aunque yo me cuidaba mucho el piel o me estaba poniendo productos buenos y aunque estaba mejorando mi piel, todavía se quedaban esas cicatrices. Entonces yo empecé a buscar productos que me iban a ayudar como a eliminar esos círculos más oscuros en mi piel, mis manchas más oscuras. Y no significaba que me iba a blanquear el piel, aunque me ven que soy media payula. No era necesariamente para blanquear mi piel, sino que era para balancear mi piel. Y entonces busqué productos que dicen balancing y whitening. Y esos productos son los mejores que uno puede buscar para poder quitarse esas manchas sobre tiempo y poder tener un piel muy brillante, muy balanceado y que uno se siente que todo se ve, pues, se ve even, por decir. Entonces esa y otras palabras que yo me he fijado que son buenos keywords, saber cuando buscando productos coreanos y asiáticos, les voy a compartir también detrás de los próximos videos. Entonces siento que tal vez no cubrí todo lo que me gustaría cubrir, pero no quiero hacerlo tan largo. Era más o menos para un intro al tema de productos coreanos. Y más que todo era para hacerles saber que yo sé que hay mucha información disponible y hay muchos recursos y también hay bastante videos que ya existen sobre el tema de productos coreanos. Pero a mí me gustaría compartirles mi experiencia y toda la información que yo he colectado detrás de como 5 o 6 años que ya he estado metido muchísimo a productos coreanos y belleza asiática, para poderles darles la información que siento que no existe en español para bastante de los latinoamericanos como yo, que cuando yo estaba buscando información que no estaba disponible para nosotros. Entonces cualquier pregunta o dudas, por favor déjenme comentarios o mándenme preguntas, siempre me gustaría ayudarles. Entonces gracias y que tengan un buen día. ¡Annyeong!